Buenas noches, estamos en una sección especial de Inactiva Fondo, donde vamos a hablar de las historias tan duras que es para una mujer en el Perú hacer una denuncia a alguien con poder. Porque uno no solo se enfrenta a la persona que ha sido el agresor, sino se enfrenta a un sistema. El sistema está hecho para que la impunidad se mantenga y para que todas las demás víctimas que quisieran hablar se enfrentan a un sistema en el cual todo está en contra. Gracias a la valentía de María, que hoy día nos acompaña, junto a una de sus abogadas, Raiza Arroyo, podremos hablar del caso que ha indignado a todo un país, donde hemos visto ayer que el Congreso de la República, después de 6 meses de haber hecho una valiente denuncia, el caso ha sido, cerrado para para que se pueda prohibir por 10 años al congresista Freddy Díaz de Alianza por el Progreso que sea castigado por lo que pasó en el Congreso el 26 de julio del año pasado. Estamos con María, agradecemos el que esté con nosotros y mi primera pregunta es, ¿cómo tomó lo que pasó ayer en el Congreso sobre el caso al congresista que ella denunció? Buenas noches, qué gusto. En primer lugar, agradecerte por la oportunidad, por el espacio. Y bueno, lo que ocurrió ayer, sinceramente, estaba un poco preparada para ello, pero sin embargo tenía un ápice de esperanza de que el Congreso haga lo correcto. No quiero meter a todas las personas en el mismo saco porque, si bien es cierto, tengo que agradecer desde el fondo de mi corazón a 2 personas en especial, que es Susel Paredes y Flor Pablo, quienes han estado desde un principio en mi caso, siguiendo todo y defendiéndome, siendo mi voz en el Congreso. Lamentablemente, pues lo que ha ocurrido ayer para mí es una burla total. He sentido mucha tristeza porque dije, ¿cómo es posible que 21 congresistas se muestren en abstención y con ello pues ratifiquen que los derechos de las personas quedan por debajo de los intereses políticos, quedan por debajo de la integridad y la dignidad de las personas que luchan a diario como yo por defenderse, por defender sus derechos, a vivir en un país libre donde no tengas que sufrir lo que yo y muchas personas han sufrido. Una de las preguntas que se hacen también es esta pelea que es denunciar a alguien con poder. ¿Cómo ha afrontado María este momento en el cual, al enfrentar a alguien con poder y sentir que no encuentras la justicia, qué mensaje le das a otras personas que quisieran hacer lo mismo que tú y que todavía no encuentran el camino porque dicen, no voy a encontrar justicia? ¿Qué mensaje le darías a esas personas? Qué difícil tu pregunta, porque realmente cuando he escuchado la defensa de este sujeto, me he preguntado muchísimas cosas. Hasta me he sentido culpable en un principio porque he dicho, ¿por qué me quedé ese día? ¿Por qué no me paré simplemente y me fui? Y hoy día, más segura que nunca, digo de que no estoy arrepentida de mi denuncia. Todo lo contrario. Estoy orgullosa de haberme enfrentado a una persona con poder y voy a seguir adelante. Yo voy a seguir hasta el final. Mi lucha nunca ha sido en el Congreso, mi lucha es en el Poder Judicial, donde espero una sentencia a mi favor. Tengo muchas pruebas a mi favor y la verdad siempre va a salir a la luz. Así ellos hayan querido desmentirme, poner falsas pruebas a favor del denunciado, no me importa, porque en el fondo de mi corazón y las pocas personas que me conocen saben la verdad, saben lo que yo estoy defendiendo, ¿no? Que es lo único que me queda y que lo he venido diciendo siempre, mi dignidad. Es lo único que me queda y voy a defender ello hasta el final. Bueno, tu dignidad y tu verdad. Y una de las cosas que, digamos, antes de pasar un momento con Raiza Arroyo, es
¿qué le dirías a esas 21 personas donde hay 2 exministras de la mujer, una ex fiscal de la Nación como Gladys Echaíz, el ex primer ministro Guido Bellido, que se abstuvieron, porque ni siquiera es que votaron en contra, sino se abstuvieron de sancionar al congresista Freddy Díaz? ¿Qué le dirías a esos 21 que se abstuvieron ayer? Les diría de que no tomen mi caso para dividir más al país. No es justo. El lunes murieron 17 personas en Puno y no es justo de que tomen mi caso como excusa para seguir dividiendo más al país, para seguir confrontando más al país. Y les diría también de que mañana tienen la oportunidad de ratificarse y espero que lo hagan, sobre todo a la congresista Agüero, que es la representante de mujeres en el Congreso, ¿no? La presidenta de la representante o representante de ahí, ¿no? De la mesa directiva de mujeres. Uh-huh. Y también hoy en la tarde escuché la entrevista que le hicieron a la congresista Echaíz y quiero hablarle a ella directamente y ojalá logre escucharme en algún momento. A ver, congresista Gladys, para empezar, no puede ser una prueba contundente que una persona que recién ha pasado por la situación traumática que yo pasé sea una declaración en la cual yo salgo negando todo en un principio, porque en principio yo ni siquiera sabía bien lo que había ocurrido, yo estaba en estado de negación porque no podía creer que me había sucedido lo que ocurrió ese día. En principio, y es lógico, ¿no? Y eso solamente lo puede determinar una persona con experiencia como un psiquiatra, alguien especialista en el tema, ¿no? Y lo que arrojó es que yo estaba en un estado disociativo, en el que simplemente entré en un estado de negación porque nadie se va a su trabajo, en uno de los lugares más seguros supuestamente, creyendo de que, ay, hoy me va a pasar esto. Jamás ocurre eso por la mente de las personas. Lamentablemente me ocurrió a mí, le ocurre a muchas personas, a muchas mujeres, niñas, niños. Y quiero decirle a todas las mujeres que están enfrentando lo mismo que yo, que no se detengan, que saquen fuerzas de donde no las tienen y que se refuercen con otras mujeres más. Quiero agradecerles a mi familia, que son las únicas personas que se han quedado a mi lado, a mi defensa legal y a mis mejores amigas, que son 3 en específico y que han estado siempre para mí, porque son las únicas personas que me han demostrado que uno no está solo. Muchas veces creemos que estamos solas, pero no es así. No estamos solas y siempre tenemos que tener eso, alguien, una red de apoyo. María, no estás sola. No estás sola, tienes un país detrás. Muchísimas historias que, como tú, con tu valentía, estás haciendo un camino que otras mujeres encontrarán más fácil en el futuro. Además, quisiera recordarle yo a la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, que el Instituto de Medicina Legal tiene muchísimas cosas que responder, como casos del Colegio Héctor de Cárdenas, donde denunciaron los estudiantes al director, Juan Borea, el caso Sodalicio, que denunciaron a muchísimos, a la cúpula del Sodalicio, y en todos esos casos el Instituto de Medicina Legal tuvo un comportamiento vergonzoso, porque desechó las denuncias que ellos daban, porque eran felices, porque salían en selfies, porque se reían, porque viajaban, y como no se veía el daño, desecharon los casos. Entonces, no está sola, hay un antecedente, y hay muchos antecedentes, de que el Instituto de Medicina Legal carece de las herramientas para poder decir si una persona es o no víctima de una agresión sexual. Por eso quisiera conversar también con Raiza Arroyo, abogada de María, para que nos cuente qué es lo que se verá mañana cuando el Poder Judicial vea la orden de detención al congresista Freddy Díaz, solicitada por la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Buenas noches, doctora Arroyo. Buenas noches, Paola. Mira, antes de comenzar a hablar sobre ese tema y ahorita que estaban hablando o comentando acerca de la falta de, digamos, pericia
de los psicólogos o psicólogas de medicina, del Instituto de Medicina Legal. En este caso, lo que ya se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, mediante un informe técnico, es que acá no estamos hablando simplemente de una falta de diligencia de las psicólogas que hicieron o que trabajaron el protocolo para Mari, sino que acá estamos hablando de irregularidades, de situaciones que incluso terminan siendo un comportamiento que atenta contra el código de ética de las psicólogas, lo cual nosotros vamos a accionar como se debe, porque acá no estamos evidentemente hablando de un tema de diligencia, sino... ¿Pero qué pasó específicamente? En este informe, en este protocolo de pericia que le practican a Mari, donde se establece que no hay daño, que todo, incluso hacen afirmaciones totalmente revictimizantes, en las cuales luego las abogadas en su momento del congresista salieron en varios medios señalando que esta sería una prueba contundente, ¿no?, que acreditaba pues que estos hechos nunca habían ocurrido. Incluso hemos visto al congresista y a su abogado en el Congreso hacer mención a este protocolo de pericia psicológica. Ahora, lo que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía es que este protocolo tiene una serie de deficiencias totalmente alarmantes. Y alguien va a tener que contestar respecto a qué motivó para que las psicólogas de medicina legal que suscribieron este documento, en el cual se sustenta la supuesta inocencia del congresista, por qué habrían apartado su accionar de lo que se establece en el Código de Ética del Colegio Médico de Psicólogos. ¿Qué se va a ver mañana en el Poder Judicial a pedido de la Fiscal Suprema, donde se solicita la detención del congresista Freddy Díaz? El día de mañana se va a ver el requerimiento, se va a discutir ante el juez el pedido de prisión preventiva. Se ha pedido que el congresista esté 9 meses, mientras que dura el proceso, llevándolo en la cárcel, y creo que es importante tener en cuenta que este pedido de prisión preventiva viene de la mano con el pedido de incorporación, de abrirle proceso penal, ¿no?, que ha sido, digamos, dejado de lado, porque este pedido para que se abra proceso penal, que implica que hay, digamos, mayores elementos de prueba que acreditan que efectivamente él habría, digamos, cometido el delito, esto sale el lunes, sale un día antes de la votación. Es totalmente ignorado por el Congreso. Hemos visto las justificaciones totalmente absurdas, ¿no? Y bueno, en el interín de eso, la Fiscalía ya había presentado al juzgado el pedido de prisión preventiva, ¿no? Como te digo, o sea, es en base a una serie de elementos que permiten acreditar que hay una mayor convicción de la comisión del delito. Eso se va a discutir mañana a las 12:30. Esperemos que el congresista se presente y no posponga la audiencia. ¿Cómo estaba el caso hasta antes del martes, que fue designada el día de la votación contra el congresista Freddy Díaz? Ya se había pasado una nueva etapa, ya se había instaurado formalmente el proceso penal, es decir, de lo que venía de una supuesta investigación, de una investigación preliminar en la cual, digamos, se tenía el estándar más bajo, o se requiere el estándar más bajo para instaurarla. O sea, ya estábamos hablando de que hay una sospecha reveladora. Y pese a eso, hemos visto cómo el Congreso ha dado la espalda al órgano que decide emitir o que investiga el delito, y pese a que la Fiscalía establece que hay una sospecha reveladora, vemos que el Congreso el martes dicen que no hay nada. Totalmente alarmante, y más aún cuando ahorita ustedes mismas han estado discutiendo acerca de esta supuesta prueba, ¿no?, donde María comienza o la graban luego del episodio diciendo pues que no había sucedido nada, pero esta supuesta prueba nueva ya había sido refutada en el marco de la investigación del Congreso. Había un informe médico en el cual se estudiaba y se analizaba por qué ella había tenido esa reacción. Se explicaba clínicamente que esto se debía por un tema de un shock que normalmente tienen las víctimas de este tipo de delitos, y no solamente eso, sino que adicionalmente en este informe médico también se realiza una serie de pruebas, las cuales María pasa para determinar que no estamos frente a una situación simulada, ¿no? Y todo eso ha sido ignorado el día de ayer. María, regresamos contigo. Una de las cosas que, digamos, que quisiéramos no contar lo que pasó, el episodio,
pero quisiéramos que por favor, como parte, digamos, del caso, es un centro de labores. En el centro de labores uno va a trabajar y espera que sea un espacio seguro. ¿Cómo el congresista o cualquier congresista puede señalar que es normal que uno vaya al centro de labores, ingiera alcohol y todo normal? ¿Por qué está mal que el centro de labores de una persona no sea el lugar seguro que ellos aseguran que era? Porque en principio yo he viajado durante todo un año con esta persona en las semanas de representación. Siempre he mantenido un perfil bajo, siempre he estado en semana de representación de lunes a viernes catedráticamente. No me he quedado ningún fin de semana, ni para compartir, ni nada de ello. Y uno siempre tiene sus 5 minutos, pues, de, perdona la expresión, de estupidez, en los que decides confiar en una persona y quedarte. Porque siempre tuve en claro de que mi lugar de trabajo no es un lugar donde uno deba quedarse a consumir alcohol o a departir con las personas que son tus jefes. Pero las cosas ocurrieron así y siempre me pregunto eso, ¿no? ¿Por qué? Pero es algo que debo superar y en definitiva no es lo correcto. No es lo correcto, no está bien. No, pero no estamos cuestionando lo que pasó, o sea, lo que tú hiciste, sino estamos cuestionando que un legislador no pueda reconocer que no pudo garantizar a la gente que trabaja con él que el espacio con el que comparte era seguro. Yo Por quisiera, supuesto. exacto, a eso voy. Y quería regresar a la parte que el público no conoce, pero el 26 de julio era un día especial para Alianza por el Progreso, que es el partido que fue elegido el congresista. Fue elegida Lady Camones como presidenta del Congreso. Y hubieron muchas celebraciones, ¿no es cierto? Así es. ¿Puedes contarnos un poquito de esas celebraciones que hacía que Alianza por el Progreso se sienta, digamos, más contenta que lo normal en las fiestas de 28 de julio? Sí, fue un día bastante emotivo para todos los que, bueno, de alguna manera simpatizábamos con APP, porque yo no soy afiliada al partido. Sin embargo, simpatizaba o estaba emocionada con el hecho de que Lady Camones haya sido elegida presidente del Congreso, y igual toda la bancada, los congresistas que pertenecen al partido, ¿no? Y la celebración que se realizó ese día, pues no tenía conocimiento del comedor del Congreso, solo lo que mencioné en Cámara Gesell, ¿no? Que él llegó a la oficina con 2 congresistas, Idelso Correa y el congresista Soto. Luego se retira el congresista Soto y se queda solamente el acusado y Idelso Correa, y se dirigen a otro despacho. Ahí no sé la verdad exactamente qué ocurrió. Luego regresa solo este sujeto y bueno, no hubo una garantía de protección, porque como yo lo dije desde un principio, yo confiaba en esta persona. No esperaba de que uno no se espere estas cosas, de verdad. Uno, menos de tu jefe o de las personas en las que confías. Jamás se me pasó por la cabeza algo así. El líder de Alianza por el Progreso, César Acuña, o alguien de los fundadores de Alianza por el Progreso, ¿se han comunicado contigo, han pedido perdón por lo que ha pasado, han pedido algún tipo de ayuda, empatía contigo después en estos 6 meses que has hecho la denuncia? La única que tuvo la cortesía de comunicarse conmigo y solidarizarse conmigo fue la congresista Lady Camones, ¿no? Que como mujer, entiendo, pues simpatizó o empatizó, mejor dicho, con mi caso,
pero después del resto no, nunca he tenido noticias, a pesar de que lanzaron sus comunicados y todo, de que supuestamente se habían comunicado conmigo a ofrecerme ayuda moral o lo que fuere. Jamás, nunca. O sea, estás diciendo que el comunicado donde dicen de que te están dando ayuda, que se han acercado a ti, que han hecho un montón de maneras, ¿eso es mentira? O sea, es mentira. ¿Alianza por el Progreso miente? Sí, miente. Y lo digo así, sin miedo a nada. Ya no le tengo miedo a nada, como lo dije ayer en una entrevista. Y bueno, lo digo así abiertamente. No, nunca se comunicaron conmigo y su comunicado solamente me generó más desazón a toda la situación que ya se estaba sumando, pues, ¿no?, a mí. ¿Hay el congresista Freddy Díaz o su defensa ha buscado ubicarte en estos 6 meses que has hecho esa denuncia contra él? Personas allegadas a él sí han intentado comunicarse, pero bueno, ese teléfono con el que todo el mundo podía dar conmigo ya no lo estoy usando. Por mi salud mental he preferido descartarlo y tenerlo ahí guardado como evidencia. Y bueno, finalmente invito a que este sujeto pues presente una sola prueba donde realmente se corrobore que yo mantuve algún tipo de relación con él, cosa que es completamente errado y de verdad falso es la palabra, completamente falso. ¿Qué espera mañana de la Fiscalía, del pedido de la fiscal Zoraida Ábalos en el Poder Judicial? Tengo esperanzas en ellos. Como lo dije, ¿no? Mi lucha siempre ha sido en el Poder Judicial y es ahí donde voy a luchar hasta el final, me voy a mantener firme, voy a sacar fuerzas de donde no las tengo para continuar con el proceso. No me van a cansar. Desde ya quiero decir a la defensa de este sujeto que no me van a cansar, hagan lo que hagan. Yo voy a perseguir la justicia hasta el final y lo voy a ver preso. Gracias, María. Doctora Arroyo, una de las cosas que está, digamos, argumentando la defensa del congresista Freddy Díaz es que no solo es que tenga pruebas contundentes, es que dice que en el Poder Judicial no van a poder probar nada que tenga que ver con una detención preventiva, que se conoce dónde trabaja, que se conoce lo que está haciendo, que se le ve, digamos, que tiene arraigo. ¿En qué basa, digamos, el pedido de la fiscal suprema Zoraida Ábalos de prisión preventiva al congresista Freddy Díaz? A ver, primero se basa en que existen los suficientes elementos probatorios, ¿no?, que acreditan la comisión del delito. Luego está que no hay un arraigo familiar, no hay un arraigo domiciliario, y creo que lo más importante a evaluar es el tipo de comportamiento que él ha desplegado a lo largo de la investigación, ¿no? Ahorita también estaban comentando que se supone pues que en tu centro de trabajo, y más aún si es que trabajas en el Congreso, ¿no?, que te sientas seguro que estás trabajando ahí. Pero acá hay un tema que se está omitiendo, que es que el congresista pudo cometer el delito porque tuvo un apoyo del miembro de seguridad de resguardo que estaba designado para esa noche, el señor Jaime Tolentino. Nosotros ya le hemos pedido a la Fiscalía que lo incorpore como cómplice del delito. Esto es una clara evidencia. ¿Puedes explicarnos por qué el papel de Jaime Tolentino es importante en este caso? Porque si él no hubiera coadyuvado para que nadie entre al despacho, si él no hubiera cerrado la puerta en la cual se encontraba María, si él no hubiera subido el televisor a un volumen sumamente alto, tal vez la Fiscalía de Prevención del Delito hubiera intervenido, hubiera entrado y no estaríamos frente a esta situación. Él impidió que lo interrumpieran, por así decirlo, al congresista mientras que estaba cometiendo el delito. Es gravísimo, es gravísimo. Las pruebas están en el expediente, se ha pedido, y esto es una clara prueba del peligro de obstaculización, de la influencia que tiene el congresista. No estamos hablando solamente de la posible influencia que puede tener en medicina legal. Como ya lo hemos señalado, hay una serie de irregularidades que apuntarían a eso, sino adicionalmente que el propio personal de resguardo, miembro de la Policía Nacional del Perú, contribuyó y encubrió, e incluso cuando va a declarar ante la Fiscalía, falta la verdad para continuar encubriendo al congresista.
¿El jefe de seguridad del Congreso ha sido parte de este proceso? Fue como testigo a declarar el señor Jaime Tolentino y, como te comentó, nosotros hemos pedido a la Fiscalía formalmente, ya desde diciembre, que lo incorporen como cómplice. Me refiero al jefe de Jaime Tolentino. No. Ya. ¿Y por qué no lo han llamado todavía? La Fiscalía todavía no lo ha considerado, digamos, pertinente. Entonces estamos hablando de una red de poder que, o sea, rodea a un hombre poderoso. Sí, e incluso es una red, porque este pedido de prisión preventiva se trabajó y uno puede, digamos, apreciarlo antes de la votación del martes, porque uno de los elementos que la Fiscalía también sustentaba su pedido de prisión preventiva era el hecho de que, a pesar de que estaba suspendido y probablemente se iba a poder, digamos, obtener una sanción, lo cierto es que igual, por el cargo que había ejercido, iba a ejercer cierta influencia. Pero acá ya no estamos hablando de una posibilidad de que, como fue un congresista de la República, puede tener influencia, sino estamos hablando de una persona que no ha sido sancionada, a quien se le ha permitido que en el debate del día martes sea en una sesión privada y señalando, justificando una, digamos, situación que ellos mismos provocaron. Porque el día martes ellos piden la sesión privada a raíz de que no querían una situación que pudiera revictimizar. Pero lo cierto, y mencionan que en anteriores sesiones había saltado el nombre de la víctima. Pero de donde salta el nombre es de su propia defensa. María, para cerrar esta entrevista que te agradecemos muchísimo en Nativa Televisión, tú no tienes miedo. Has llegado muy lejos con tu denuncia, te has vuelto un ejemplo para la gente que denuncia a gente poderosa en el país. ¿Qué espera María del Poder Judicial en el futuro y en lo que venga? Espero que ya no sea, que este tipo de procesos no sean tan largos como se está acostumbrado. Se ha normalizado tanto este tipo de hechos en el Perú de que mi abogada anterior del Ministerio de Mujer me decía: tienes que mentalizarte de que este proceso va a ser largo. Y yo le preguntaba: ¿a qué te refieres con largo? ¿Cuántos años? Lo mínimo es 2 años, 3 años, 5. Y yo decía: ok, es demasiado tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hago con mis proyectos, con mi vida en general? Porque uno quiere empezar, pero a veces es complicado cuando tienes que rememorar una y otra vez lo sucedido. Sin embargo, lo estoy haciendo. Y bueno, como ya lo dije, del Poder Judicial espero muchísimo. Del Congreso no espero nada. Muchas gracias, María, por tu valentía, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a la doctora Arroyo por estar acá también con nosotros. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en una nueva edición de Nativa a Fondo.